Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso la imagen que yo he visto con las campanitas sagradas Virgo. He visto como si fuera el perfil de una mujer, pero puede ser también lo que es un hombre, ¿vale? El cabello muy largo, blanco, pero está con un traje o como si fuera como una túnica, pero blanco, muy blanco, con mucha luz. Pero es como si posa sus manos en tu cabeza, como si intentara consolarte, o posiblemente es la energía protectora o protectora de una madre o un padre o una persona que siempre te ha querido de una forma muy especial, mi querido Virgo. Pero nos hablan como de una protección, porque he visto que ponía sus manos, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver, Virgo, ¿qué más me quieren decir? ¿Vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Virgo, siento que la energía, siento que hay algo que te quiere proteger, te quiere decir algo, te quiere cuidar, Virgo. Siento, porque ahora mismo que estoy con los ojos cerrados, es como si hubiera ver caer muchas plumas, cariño. Vamos a ver, corazón. ¿Qué tiene que ver para ti, mi querido Virgo? Puede ser una mujer como también puede ser un hombre que siempre llevaba consigo algo rojo. Desde una chaqueta, desde un chaleco o un jersey, pero le encantaba mucho cubrirse con algo rojo, cariño, ¿vale? Pero es muy curioso porque, sinceramente, la energía que yo veo no es una energía muy joven, pero puede ser, cariño, que a lo mejor de repente esta persona era muy maduro para su edad, muy madura para su edad también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Veo mucha agua, Virgo, mucha agua. No sé en qué está relacionado con ustedes. Mucha agua. Es como si o a ti te encanta de repente lo que es el mar o posiblemente el recuerdo que tú tienes con esa energía está relacionado con la costa, con el mar, pero veo mucha agua, mi querido Virgo. Dime si en tu casa, porque estoy con los ojos cerrados, si en tu casa se posa mucho una paloma, es color negro, quizás con manchitas blancas, y los ojos lo tiene bien rojo, ¿vale? No te asustes, porque siento que es la presencia o la energía que te está acompañando, que te quiere proteger. Puede ser inclusive quizás una paloma con plumaje marrón, pero no es blanco. No, tiene el plumaje oscuro. Lo que me llama la atención es los ojos. Son muy rojos sus ojos, y los hay. Hay palomas con los ojos de color rojo muy fuerte, mi querido Virgo. Siento, Virgo, que muchos de vosotros también posiblemente han visto o de repente se ha formado algo en tu espejo o en la pared como una frase, como un nombre. Hay un nombre, Virgo, por ahí. No sé si a lo mejor tú me dices, Richard,
me estaba duchando yo, o tu pareja, o tus hijos, y he visto que en el espejo se ha formado como un nombre o una señal. Puede ser. O en la pared. Puede ser que en la pared tú estás viendo constantemente figuras o imágenes también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Siento, Virgo, que en un lugar donde tú tienes como si fuera un jarrón, como un florero, siento que en ese lugar, Virgo, hay como unos ojos que siempre observan. No sé si a lo mejor tú tienes un jarrón con flores y tienes una foto quizás de una persona que ya no está en esta tierra, pero hay una mirada que siempre observa ahí, Virgo. Siempre. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solo esto. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. La carta del 4 de espadas, cariño. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, mi querido Virgo, aquí, este personaje está dentro de un nido. Aquí al costado está su corazón y de su corazón, cariño, sale lo que es un hilo con pequeñas bolitas como adorno. Pero es muy curioso porque mira, si te das cuenta, Virgo, el hilo se termina aquí. Es como si el hilo de la vida se hubiera roto. Y mayormente pasa esto cuando una persona ya no está en esta tierra. Siento que muchos de vosotros, Virgo, están soñando con esta persona que no está en esta tierra. Estás teniendo algún tipo de revelación, de contacto, cariño. Y si te das cuenta, mi querido Virgo, muchos de vosotros, luego como que te quedas con esa sensación, como que te gustaría volver otra vez a ese sueño. Como que me dice Richard, me levanto con una tristeza porque tengo esa necesidad de continuar en contacto con ellos. O tú de repente cuando tienes ese tipo de sueño, te levantas con esa energía de nostalgia, mi querido Virgo. Te pones un poco nostálgico, me están diciendo. Veo, Virgo, que siempre posiblemente te acuestas deseando poder saber por qué sueñas con él o con ella, o de repente si te va a entregar algún tipo de respuesta o de mensaje. Pero es una persona que ya no está en esta tierra, porque el hilo de la vida se termina aquí. No hay continuidad, cariño. Se termina aquí el hilo de la vida. Y tú lo estás soñando. No lo veo como si fuera una pesadilla. No lo veo, porque yo veo que tú te levantas quizás con paz. Si lloras, quizás es por la emoción, porque a través de los sueños lo puedes sentir. No veo una energía negativa. Veo como que un ángel, como que un ser de luz, como que algo especial te visita para cuidarte, para protegerte, etcétera, etcétera. Me ha dicho, dile que soy yo, y me ha llamado por mi segundo nombre, la cual me llama mi familia, que es Junior. A mí, en mi casa no me dicen Richard, me dicen Junior, mi segundo nombre. Dile que soy yo, Eduardo, o R, o Hugo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Porque recuerda que María me ha dicho también. Pero algo de Liz. Vale. Con el transcurso de la lectura, todo lo que yo canalice o lo que yo sienta, te lo voy a decir, ¿vale? Edgar, yo te lo voy a decir. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es signos iniciales, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Signos e iniciales Virgo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale un Capricornio. Me sale un Libra.
Me sale un Aries, cierras con otro Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque en las características también te voy a dar más información. Iniciales, cariño. La letra N. La letra L. La letra K y otra vez la letra L. Otra vez la letra L. Uno más. La letra S. La letra L está muy fuerte, una inicial. No tiene por qué ser lo que es en la primera letra. A lo mejor está en medio del nombre, el apellido, apelativo, etcétera, etcétera. Siento un Libra muy fuerte. Muy fuerte un Libra. Vamos a ver si me quiere entregar más mensajes de este contacto, de este sueño o de esta conexión que ya no está en esta tierra, mi querido Virgo. Vamos a ver, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Esta carta. Es muy importante que tú te fijes en todos los elementos. Las figuras, los colores de un mazo no es en vano, cariño. Hay un mensaje. La carta de los amantes, la carta de la familia también, una persona del signo Géminis te quiere también entregar algún tipo de mensaje, una persona en general. Porque la carta de los enamorados también nos habla, ¿no?, de los amantes, de la comunicación. Ellos, cariño, te quieren entregar un mensaje. Quieren decirte algo. Es esto. Vamos a ver qué tipo de mensaje te quieren entregar. Por favor, ayúdenme. Ya sabemos que quieres entregarle un mensaje, que quieres darle algo. Quiere hacerte oír algo, Virgo. Pero vamos a ver qué es. Tú solamente ve tomándolo de una forma general. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, es mi pareja que ya no está en esta tierra, es un hijo, es un amigo. Tómalo de una forma general. Por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que quieres decir? Por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que quieres decir? Por favor, ayúdame. ¿Qué es lo que quieres decir? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Quiero que te fijes en todos los elementos, mi querido Virgo. No dejes pasar. La familia, cariño. La familia. Este personaje que te quiere entregar un mensaje es una persona muy especial. Sí, yo inclusive me atrevería a decir de padres o de pareja. Y también, mi querido Virgo, si tú has perdido a un hijo o a una hija, tenlo por seguro que la energía de estos seres de luz, lo que quiere en estos momentos, yo solamente te lo voy a soltar. La última palabra tú lo tienes. Quiere que tú vuelvas con su padre o con su madre. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Me dicen, hay una persona o hay una energía que quiere comunicarte algo. Puede ser madre, puede ser padre, puede ser hijos, o una persona muy especial. Esta persona lo que quiere, cariño, es que tú te encuentres con alguien, es que tú tengas armonía. ¿Y por qué te decía de los hijos? Porque aquí hay una criatura que les une, cariño. Hay una criatura, fíjate muy bien. Por eso que te recargaba también el tema de los hijos. Siento que esta persona o esta energía que te quiere entregar un mensaje, quiere que tú tengas armonía con tu familia, quiere que tú te reconcilies con una persona o al menos haga las paces. No tiene por qué volver como pareja si tú no quieres. Al menos hacer las paces, mi querido Virgo. Siento, Virgo, que las energías van a conspirar para que tú, si no tienes contacto con él o con ella, exista la posibilidad de que vosotros dos coincidan. Porque aquí veo que se va a encargar esa energía de que vosotros dos coincidan. Virgo. El otro mensaje, Virgo. Dime si tú
si tú tienes mascotas, especialmente perros, dime si tú a veces notas a tu perro un poco extraño, pero no es que a lo mejor se ponga nervioso o violento. Inclusive siento como que sintiera una energía y mueve la colita de felicidad. Mi querido Virgo, y me está quemando la mano, es que la energía. Virgo, mira, no sé si tú lo sabes, pero los animales, los perros y los gatos especialmente, pueden percibir la energía que no es de este mundo. Cariño, si tú de repente notas que tus mascotas están un poco extraños, es porque en ese momento esa energía se está manifestando. Porque aquí yo veo un perro. Porque aquí, mi querido Virgo, se está manifestando. Corazón. Los animales Virgo pueden percibir la energía de los seres de luz, cariño. Entonces, yo lo que siento que tú constantemente estás teniendo esa revelación, ese sueño, tú estás sintiendo esa energía, porque ellos quieren que tú te reconcilies con alguien. No confundamos las cosas cuando yo te digo reconciliar, de que tú vuelvas con esta persona como pareja. Yo digo, corazón, de que vosotros arreglen las cosas de una forma pacífica. ¿Vale? Perdonar, soltar, mi querido Virgo. El otro mensaje también, Virgo, no todo tiene que ser relación de pareja. A lo mejor tú, por X motivos, estás resentido o resentida, quizás con tus hijos, quizás con tus hermanos, quizás con un familiar, y siento que ellos te dicen, por favor, quiero que te reconcilies con ellos también. O tú de repente tienes algún tipo de problema con una persona muy cercana y ellos te dicen, tú no estás solo, tú no estás sola, yo estoy aquí para ayudarte. Voy a sacar más cartas. Es impactante, Virgo. Es impactante, ¿vale? Lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Ay, corazón, como dicen esa frase, ¿no? Si a lo mejor de repente es tu caso. Para una madre no hay hijo malo, cariño, ¿vale? Todos son iguales. Para un padre tampoco. No hay hijo ni hija mala. Todos son iguales. Si a lo mejor de repente es tu caso. O simplemente los abuelos o una familia muy en especial quiere que tú tengas armonía. La carta del 2 de bastos y la carta de la reina de espadas. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que se ha marchado de tu vida o está a punto de marcharse de tu vida. Siento, Virgo, que tú no haces nada por detenerlo o detenerla y tampoco ellos hacen nada para que se pueda solucionar esto. Tú te quedas posiblemente con ese resentimiento, con ese dolor, y ellos también. Pero veo que el orgullo les puede más. Y quizás por eso esa energía se manifiesta. Es como que me dan a entender, Virgo, que no debes tirar la toalla, que debes luchar por esa relación, que debes luchar por ese familiar, que no te cierres en esa oscuridad de rencor, de resentimiento, que no pienses que a lo mejor de repente esa persona no puede cambiar. Si hablamos de hijos, si hablamos de familia, mi querido Virgo, porque aquí yo siento, corazón, que tú con alguien no te pones de acuerdo o simplemente me dices, Richard, no lo quiero en mi vida. Por cualquier motivo, tú conoces tu historia mejor que nadie, pero si tú estás teniendo un tipo de sueño revelador, si tú estás teniendo posiblemente un sueño que es mágico espiritual, es porque hay un ser de luz, mi querido Virgo, que quiere que tú hagas las paces o que dejes a un lado el orgullo, el rencor.
Es muy importante esto. Pero la última palabra lo tienes tú, porque como yo soy el primero que dice, todo es libre albedrío. Cariño, yo te puedo aconsejar, yo te puedo decir lo que veo aquí, pero la última palabra lo tienes tú. Yo no puedo mandar en tu corazón. Ni tampoco ellos, los seres de luz, tampoco pueden mandar en tu corazón. Pero ellos te entregan ese mensaje que quieren que tú te liberes de algo negativo. Que quieren que tú hagas las paces. O simplemente, Virgo, perdónate también tú, Virgo. Porque a veces cuando estamos con ese rencor, con ese resentimiento, cuando estamos de repente con algo que nos han hecho, nos sentimos tan mal que nos deprimimos. Entonces, cariño, un error lo comete cualquiera. Podemos tener tropezones en la vida, pero no tienes por qué tú hundirte en ese bucle. Cariño, muy bien. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Un mensaje del Arcángel Gabriel, por favor. Un mensaje del Arcángel Gabriel para mi querido Virgo. ¿Qué me dicen? Dice, relaciones amistosas y familiares. Esto es mágico. Esto es mágico, cariño. Sea compasivo con sus amigos y su familia. Necesitan que esté presente y los escuche. No tiene que darles consejo. Puede limitarse a estar ahí para ellos, escuchándolos, ofreciéndoles su amor. Alguien necesita de ti, cariño. Al margen de lo que haya pasado entre vosotros dos, alguien necesita verte, alguien necesita escucharte, alguien ya está harto de que exista posiblemente un rencor entre ustedes, porque en lo más profundo de su ser te quiere, Virgo. Pero vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie. ¿Vale, corazón? Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Quiero saber, por favor, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Por qué vosotros están en esta situación? Muy bien. Mi querido Virgo, para muchos de vosotros está basado también lo que es en el tema de la aprobación de las parejas, Virgo. O muchos de vosotros posiblemente puede ser que ellos se encargaron para que tú no concretes lo que es una relación. Hay una tristeza aquí. Es como que una persona, aparte que a lo mejor tú me dices, Richard, sí, es un familiar, la cual sangre de mi sangre, pero sin embargo, recibí la traición más grande que puede ser de un hermano, de una hermana, de un familiar, porque estuvo con mi ex. Yo fui testigo de esto. Yo fui testiga. El otro mensaje también, Virgo, siento que esta persona, si tiene un compromiso, actualmente tiene problemas muy fuertes con su pareja, con su compromiso, y se siente solo, se siente aislado. A lo mejor no tiene con quién hablar. A lo mejor no digo que sea una persona buena, a lo mejor es una persona que actualmente si está solo o está sola es en base a sus actos, pero tiene tantos problemas y no sabe a quién recurrir, no sabe a quién contar esta situación. Por eso que quizás tú estás soñando con este familiar, porque te vuelvo a decir, para una madre, para un padre o para una persona que les quiera a ustedes como sus hijos, no hay hijo malo, no hay hija mala. Cariño, es así.
Es así, y te lo digo por experiencia propia también. Uno se puede resentir con el hermano, tú no lo puedes hablar, pero una madre no puede, un padre no puede, cariño. Es muy fuerte esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice en Virgo. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos que dice: ¿por qué no se dan una oportunidad? ¿Por qué no vuelven a ser otra vez ellos mismos, esa inocencia, esa complicidad? Y la carta también del 5 de espadas. ¿Por qué siempre terminan haciéndose daño? Porque aquí tenemos un daño, pero yo te hablo por las energías. Ellos quieren que en vez de estar de repente haciéndose daño, maltratándose vosotros, ¿por qué no se dan una oportunidad? Porque siento, Virgo, que tú estás a la defensiva y siento que la otra persona también está a la defensiva. Y por eso que tú estás sintiendo esa manifestación. ¿Qué tiene que ver Lili o Liz? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Dice Ricardo, dile que yo estoy aquí. Y me llama por Ricardo, pero yo soy Richard. Pero bueno, muchas personas también me dicen Ricardo. Dile que yo estoy aquí. Dile que mi corazón sufre. Dile que tú dices que no puedes dormir. Ahora me dice el nombre de Miguel. Alguien te trajo una mentira, me dice. Me dicen que alguien posiblemente te trajo algún tipo de comentario o alguien de repente fue el causante para que tú en estos momentos estés en conflicto con una persona especial. Samuel dice, tiene que dar la cara. A lo mejor de repente puede ser que vosotros o a ti te cuesta coincidir con esa persona porque no sabes cómo vas a actuar. Soy su abuela quien siempre silba. No sé qué tiene que ver esto. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, Virgo? Porque me dice, soy la abuela que siempre silba. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo. Vamos a ver. Yo lo que siento, corazón, la energía de ellos o de ellas, quieren hablar contigo, pero aquí veo que está a la defensiva. En algún momento quiere ponerse en contacto contigo, quiere decirte algo, pero terminan cada vez que vosotros se encuentran como perros y gatos, porque aquí veo una discusión. Aquí yo lo que veo, Virgo, no sé si tú de repente estás haciendo caso a comentarios innecesarios, como que alguien, Virgo, a lo mejor te habla mal de él o de ella. Por eso que la energía me dice, dile que dé a la cara. Vamos a ver, corazón. Siento que hay terceras personas que no quieren que tú tengas algún tipo de reconciliación con ellos. Voy a preguntar. Vamos a ver. ¿Existe terceras personas que no quiere que Virgo tenga una reconciliación con ellos? Y si es así, ¿qué es lo que están haciendo para que puedan influir en la energía de Virgo? ¿Existen terceras personas que quieren influir en la vida de Virgo? La carta del diablo, la carta de la justicia, la carta de los enamorados, la carta del ermitaño
la carta del loco. En cuestión de respuesta me dice, la consultante ya tiene la respuesta o yo ya tengo la respuesta. Y yo te puedo decir, cariño, que sí, existe alguien. ¿Por qué? Fíjate muy bien. No sé si vosotros saben cómo funciona el tema de las respuestas y si no lo sabes, ahora lo vas a saber, ¿vale? Yo saco 5 cartas en las respuestas y si quiero más información, las 2 primeras es el pasado, el del centro es el presente, las 2 últimas es el futuro. Entonces, yo sumo las cartas. La del medio siempre va a valer 2 puntos, sea negativo, sea positivo. Aquí hay un negativo, aquí hay un positivo, aquí hay otro positivo. Tenemos 3 positivos, aquí hay un negativo, aquí hay otro negativo, el ermitaño, y la carta del loco también es negativo. Hay 3 positivos y 3 negativos. Cuando sale 3 negativos o 3 positivos, nos dicen, o la consultante ya tiene la respuesta, o el consultante, o la persona que está, en este caso, echando lo que es el tarot. Vale. Si yo busco información, ¿qué es lo que ha pasado entre vosotros en el pasado? Me dicen, tuvieron una discusión muy grande que también estaba relacionado con la justicia. A lo mejor por el dinero. Y actualmente, me dicen, la carta de los enamorados, vosotros tendrían que tener una conversación o arreglar este asunto. Pero lamentablemente, tengo el ermitaño y la carta del loco. Entonces, siento que la energía negativa está influyendo para que tú no tengas esa oportunidad de ponerte en contacto con él o con ella. Puede ser pareja, puede ser familia. Voy a preguntar ahora. Para que ellos tengan problemas, para que ellos, en este caso Virgo, no tenga esa comunicación o no se atreva Virgo a comunicarse con ellos, ¿existe magia? Voy a preguntar, ¿vale? La carta de la fuerza me dicen que sí, existe magia, cariño. Y tiene que buscar su claridad, tienes que hacerte una limpieza. Siempre yo pongo la limpieza de la lumbre. Yo sé que es muy difícil para muchas personas conseguir la lumbre. Yo voy a ir a Perú, voy a traer unas cuantas bolsitas y voy a regalar, ¿vale? Pero tienes que hacerte una limpia. Si conoces una persona que te pueda hacer una limpia, que lo haga. Que lo haga. Vamos a ver. La carta de la luna, la energía negativa. La carta de la sacerdotisa. Tenlo por seguro, cariño, que la persona que te ha hecho daño es una persona que supera los 30 años, piel blanca, cabello negro o castaño. Si se lo pinta rubio da igual, pero su color es oscuro. La sacerdotisa, cariño. Aquí sale una sacerdotisa que trae lo que es el mal. La carta del juicio, la carta del sol y cierras con la carta del papa. Te está deteniendo Virgo para que tú, porque la carta del juicio es una carta de perdón, empezar desde cero para que tú te des una oportunidad con él o con ella. Es una mujer, ¿vale? Da igual que tú me digas, Richard, bueno, yo tuve problema con un hombre, pero la persona que está haciendo el trabajo es una mujer. Es una mujer, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Respuesta general. Que Dios Universo me ayude. Pregunta lo que tú quieras. Pregunta lo que tú quieras, cariño. Es muy importante. Pregunta lo que tú quieras. Puede ser amor, trabajo, quién es esa persona. O di, ¿es María? Si te sale sí, sí. Si te sale no, no. Como ejemplo. Pregunta lo que tú quieras, mi querido Virgo. Vamos a ver. 3 grupos y tú elige uno de ellos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora, pregunta lo que tú quieras. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del juicio es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Cuando te sale la carta de la emperatriz,
nos hablan de una persona joven o una persona que está esperando un hijo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Vamos a ver, Virgo, las características, ¿vale? Voy a intentar darte toda la información porque tú tienes que estar enterado y enterada. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Las características, Virgo. Vamos a ver. Te voy a dar toda la información que pueda y tú llévalo a tu terreno. Primera carta. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente ha habido lo que es una discusión o el desequilibrio que ha existido entre vosotros está relacionado con el dinero. Puede ser un familiar o puede ser tu pareja. Están en un lugar donde hace mucho viento, mucho viento. Puede ser que inclusive hace frío. Esta persona es de piel blanca o piel trigueña, cabello largo, puede ser castaño, rojo, natural o pintado. Noto que inclusive puede ser que tenga una mezcla. Cuando te digo que tiene una mezcla, a lo mejor puede ser que sea de piel blanca, pero tiene los rasgos mulatos. Puede ser, como ejemplo. Le gusta mucho vestirse con ropa. No es que utilice ropa de diseño. Le gusta utilizar ropa como ropa suelta, ropa ancha. Le gusta esto. Es una persona también, cariño, que es como que le da un poco de pena o de vergüenza mirarte a la cara. Cada vez que tú coincides con él o con ella, nunca te mira directamente a los ojos. ¿Por qué pasa esto? Porque te está ocultando algo. Voy a sacar una cartita más. La carta del 4 de espadas. Vosotros han convivido o han estado en la misma casa, pero por X motivos tomaron rumbos diferentes. Inclusive Virgo, posiblemente vosotros dejaron de hablar, dejaron de tener esa comunicación fluida cuando una persona se marchó de esta tierra. Ahí empezaron los problemas entre vosotros dos. Yo cuando he estado viendo estas cartas he visto la imagen de una persona que tiene los ojos grandes y tiene los ojos claros. Tú solamente llévalo a tu terreno. Piel blanca, cabello negro, me dicen, largo. Alguno de ellos puede ser que tenga tatuaje o puede ser que alguno de vosotros, a pesar de la mala vibra, del mal rollo, estás conviviendo con esta persona. El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros, a lo mejor de repente el problema empezó cuando se te acabó un contrato, cuando se te acabó el trabajo, porque aquí yo veo que el hilo se rompe y tú estabas muy bien en ese lugar. Es como que alguien te hubiera apartado de algún lugar, de un trabajo, te despidieron de una forma inapropiada, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La carta del as de espadas. Hay una persona que siempre te mira como por debajo de sus hombros. Una persona un poco egocéntrica, tiene el cuello largo, la oreja un poco grande, cabello corto y se lo pinta de algún color. Tiene un piercing o tiene de repente algún tipo de joya en la cara, cariño. Un pequeño pendiente, un piercing, lo que sea. Es una persona que su trabajo está relacionado con el diseño, con el cálculo, con el mantenimiento. Puede ser que inclusive trabaje como profesor, profesora, científico, doctor, doctora, da igual. Siento un Piscis muy fuerte, ¿vale? Actualmente esta persona es como que de repente vosotros han coincidido y tú has intentado, mi querido Virgo, hablar con él o con ella, pero siento que te ha ignorado. Siento esto. Vamos a ver. La carta del 8 de oros. Lleva mucho tiempo sin tener contacto y armonía, o tener buen contacto,
con una persona de elemento tierra. Puede ser Virgo, puede ser Tauro, puede ser Capricornio. A esta persona, por fuerza mayor, tú coincides con él o con ella en un trabajo, en un proyecto. Puede ser una persona, cariño, también que cree mucho en la magia, porque veo símbolos, veo luna. Es una persona que te piensa, pero como que siempre trata de ignorarte. Es una persona que trabaja lo que es en el silencio, mi querido Virgo. Entonces, corazón, tienes que ir con cuidado. Piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro o castaño. Puede ser que inclusive ellos o ellas tengan lo que es un cargo importante dentro de tu vida del trabajo o en su vida de una forma general. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Virgo. Dime si quieres más información, si esto está sonando contigo, pero a mí me ha sorprendido, sinceramente, que existe una energía de luz que quiere que las cosas se arreglen entre vosotros dos. Lamentablemente, Virgo, siento que hay terceras personas que se han encargado de que vosotros se alejen más y más y más. Y esa alma sufre porque no quería esto para ustedes, mi querido Virgo. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo y estamos en contacto.